feria como esta, la Feria Internacional del Biobío, en su segunda versión, porque esto habla de una descentralización, de una manera de cambiar un poquito la orientación de lo que hacemos, sobre todo respecto de la industria editorial, respecto de los lectores, respecto, lo más importante, del ecosistema del libro y la lectura en Chile. La verdad es que es una gran cosa que se esté realizando este Congreso de Bibliotecarios. Ustedes son, bueno, eslabones centrales dentro o neurálgicos de lo que es este ecosistema. Y la posibilidad de poder conversar con ustedes hoy día y también que podamos dialogar en un contexto como es una feria de estas características que, claro, tiene el público, pero lo importante es que están ustedes hablando de sus materias y de que ustedes puedan escuchar otras voces. En el mundo del Zoom, después de esta pandemia tremenda que no nos permitió vernos a los ojos, tocarnos, así, sentirnos, el cuchicheo que está ahí. Estamos todos, la verdad, es que tremendamente contentos de volver a encontrarnos. Y más aún cuando uno recibe visitas, bueno, Chile es estación terminal, de modo que ellos hayan venido, ellas y ellos hayan venido hasta nuestro país, para nosotros es importante porque es una manera de mirarnos y de volver a encontrarnos. En esta mesa voy a partir desde el extremo izquierdo, América Gutiérrez. Ella hasta hace poco tiempo atrás trabajaba también en una librería, una de las más grandes de México, la librería El Sótano, pero lo más importante es que ella viene en su calidad de editora de la revista Publishers Weekly, en español. Es bueno, ustedes, Publishers Weekly, bueno, como prescriptores saben que es una de las revistas más relevantes en el mundo de la industria editorial, más de 150 años de vida en inglés, y en castellano tiene 3 años, así que es una revista a la que ustedes, me imagino, estarán consultando permanentemente, y ella es tan importante porque es la que está seleccionando los libros de Latinoamérica. Bueno, y además que su nombre, imagínense, América Gutiérrez, es completo, se hace así, como el círculo total. Luis Cendrera es el editor de la editorial Juventud. Y es muy importante, me imagino que todos ustedes saben lo que es Editorial Juventud, y hoy día van a tener la posibilidad no solo de estar con el nieto del fundador de esta editorial, que este año, 2023, cumple 100 años de vida. ¿Por qué es relevante? Porque a través de la historia de una editorial como esta, nosotros podemos entender cómo se hace una industria editorial, que nosotros necesitamos, el rol que cumplen todos, y en este caso un editor o una editorial, digamos, que está en nuestras bibliotecas, son libros de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, por cierto, de hoy día nuestros hijos, nietos, y es una editorial que está tremendamente viva. Va a contar cosas interesantes que ahí los detalles los contará, porque nos va a hacer vamos a partir con una relación sobre eso. Berta Inés Concha, ¿quién no conoce a la Berta Inés acá? ¿Quién no la conoce? Pero como Mónica, la socia, fíjense. Berta Inés Concha es editora, es librera y distribuidora. Bueno, también, en realidad también digo decimera. Quienes hayan escuchado el programa, yo tengo un programa de literatura que se llama Vuelan las plumas en la radio de la Universidad de Chile. Todas las décimas de prosa y política, que es la distribuidora o la librería online, son décimas y las hace la Berta cada semana. Bueno, es una manera maravillosa de poder solazarnos con el lenguaje y de poder instar a otros, ojalá seducirlos para que lean, compren libros, para que conozcan y tengan noticias de cómo adquirirlos, que es otro tema acá bien importante del cual vamos a hablar, del acceso, ¿no?, a esos ejemplares. No me había presentado al comienzo, mi nombre es Vivian Lavín y yo sin más quiero dejar a Luis Cendrera, que nos va a hacer una relación entonces histórica de estos 100 años de juventud que nosotros queremos. No se le nota, ¿no? ¿Cierto que se ve bastante bien para los 100? Lo que sí me parece, quiero señalarlo, es posible que
venga una autoridad entre medio, sea la inauguración del Congreso que a ustedes les atañe, de modo que parece que vendría una autoridad como así como una pausa comercial, va a ser una cosa así, como que viene, y como que inaugurarían y nosotros podríamos seguir un poco más, por si acaso. Así que para que sepan que podría tener como esa estructura esta conversación. Vamos a partir con Luis y después vamos a conversar sobre, bueno, el título de acá fue Los lectores del siglo XXI. En realidad es muchísimo más amplio. Vamos a hablar de lecturas, de libros, de autores, de prescripción, de bibliotecas, de todo. Lo importante es que ustedes puedan participar también. Así que anoten preguntas para que después podamos conversar. Con ustedes, Luis Cendrera. Muchísimas gracias. Sí. ¿Puesto un micro, no? Sí. ¿Se funciona? Sí, yo creo. Si no te pasa. Bueno, buenos días. La verdad es que hacer una exposición de Editorial Juventud ante una audiencia como esta es un lujo que no pasa todos los días, ¿no? O sea, estoy súper agradecido de que estén aquí para escuchar esto. Desde luego, vuelvo a agradecer a la Feria Fil Bio Bio y a la Universidad de Concepción lo que están haciendo, porque creo que están haciendo un súper buen trabajo. Voy a ser breve porque, como pueden imaginarse, la historia de 100 años da para muchas anécdotas, muchas cosas y es una larga historia. Pero bueno, o sea, esta foto es para que vean cómo han cambiado los editores en 100 años, ¿no? O sea, este señor de aquí era mi abuelo, José Cendrera Fecha, este era el señor Salvat y este es el señor Gustavo Gili, de la editorial Gustavo Gili. Como ven, hoy en día vamos vestidos de otra manera y ya no... Y creo que tenemos menos plata que ellos hoy en día. Bueno, esto era una pequeña anécdota, pero queda claro pues que mi abuelo estudió peritaje mercantil, empezó primero trabajando como aprendiz, estuvo tiempo trabajando en una editorial previamente que hacían libros sobre contabilidad, libros nada que ver con lo que hizo después, ¿no? Y en 1923 se crea la Sociedad General de Publicaciones. Sociedad General, donde mi abuelo participaba activamente. Además era el editor, era el director de esa empresa, que en ese momento tenía otros socios. Pero de ahí salieron pues la revista Lecturas, que no sé si en Chile llega a Chile o no. Es una revista tipo Hola, pero que en España funciona todavía, ¿no? De ahí salió pues la revista El Hogar y la Moda, que era una revista un poco para mujeres, ¿no? O sea, en esa época pues bueno, mejor no me meto con los temas de género, que luego es algo escaldado siempre. Bueno, entonces, como decía, José Cendrera impulsa todo esto, crea Editorial Juventud para ediciones populares, edita para libros más de lujo. De hecho, mi abuelo fue visionario con muchísimas cosas, porque muchos libros los hacía en edición de bolsillo. Primero, fue el primer editor que hizo libros de bolsillo en España. Luego hacía como una edición más de un precio más normal, pero más cuidada, más grande que un libro de bolsillo. Y luego con Edita pues hacía un libro con una encuadernación de lujo, con una encuadernación pero del mismo título. Podría ser un libro de Emil Ludwig o de Stefan Zweig o de cualquier otro. Mentora era para hacer ediciones en catalán. Esto es un pequeño gráfico para explicar un poco el contexto de la época, ¿no? O sea, Juventud se funda en el año 23. Las editoriales que hemos mencionado, Edita, Mentora, quedan absorbidas por Editorial Juventud en el año 30. En el año 31 mi abuelo ya montó una delegación aquí en Latinoamérica, cosa que no era tan habitual por esa época. Entre medio tuvimos la Guerra Civil, que eso cambió muchas cosas. Al final de la Guerra Civil, es un tema que nunca he averiguado bien cómo 100%, pero mi abuelo pasó a tener la totalidad de las acciones de Editorial Juventud, ¿no? Y un contexto de
estadístico curioso, pues en aquella época, en 1943, en España ya teníamos más de 500 editores acreditados, que no está mal para la época. Antes de la guerra, como por abajo, solo habían 200. ¿Cómo sobrevivimos tantos años? Pues lo veremos a continuación, o sea, con libros infantiles, con novelas para adultos, con libros de arte, o sea, mil cosas. Biografías, colección biografías, desde luego fue una colección mítica de Editorial Juventud de esa época. Tradujo a Stefan Zweig, tradujo a Emil Ludwig. En el caso de Stefan Zweig es realmente curioso porque en el marco de este centenario, la verdad es que estoy muy agradecido con diversas instituciones en España, porque tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el gobierno catalán y el gobierno español me están dando unas facilidades increíbles para montar exposiciones sobre la historia de Editorial Juventud. Recientemente encontré cartas de mi abuelo con Stefan Zweig, cuando Stefan Zweig estaba en Brasil. Son cosas que van saliendo y que son realmente increíbles. Decidí hacer novelas románticas. Novelas románticas que en esa época se vendían por decenas de miles, por no decir centenares de miles. Hizo dos colecciones, una que era la novela rosa, que era la novela romántica, y otra que era novela azul, que era más sobre aventuras, sobre otro tipo de autores, ¿no? Y otro público. Y el dato curioso aquí es que el término novela rosa viene de ahí, de esa colección. O sea, la novela rosa, hoy en día conocemos en muchos países la novela romántica como novela rosa, pero pensar que viene del nombre de esa colección dice lo mucho que este hombre pues, fue anticipado a su tiempo, pionero en cantidad de cosas. La novela azul, como decía antes, pues Fanny Gray, James Oliver Curwood, Julio Verne, o sea, muchísimos autores, ¿no? También creo después una interesante colección sobre viajes, expediciones, con Thor Heyerdahl, con su famosa Kon-Tiki. En esta colección hay un libro que si no lo han leído todavía, yo les recomiendo leer, que es de Thor Heyerdahl también, que era un antropólogo, como ustedes bien saben, pues de un prestigio en la época tremendo. Es el libro Aku Aku, el libro que hizo sobre la isla de Pascua, ¿no? Y como decíamos antes, o sea, muchos de ellos en bolsillo. Pero bueno, desde un principio también, aparte de hacer todas estas colecciones para adultos, todos estos géneros, se dedicó mucho al libro infantil juvenil, cuando en España no había tanto sobre ello. Yo estoy seguro les suenan personajes como Heidi, como la abeja maya, como los cuentos de Andersen, como los cuentos de Grimm, como tantos otros libros, que fue el primero en traducirlos al castellano. Y esos libros probablemente llegaron aquí ya en los años 20 y pico, 30, y eran las únicas traducciones que en ese momento había de estos autores. También hacía literatura juvenil y luego fue muy innovador en cuanto a cosas que a veces pensamos que son inventos recientes, como es un libro pop-up para niños. Nos damos cuenta pues, que ya en el año 51 pues, él hacía libros así, con una puerta que se abre, con unas ventanas que se abren. O sea que no, todo lo que conocemos en la edición hoy en día, que muchas cosas, como decía ahora, pensábamos que son cosas muy recientes, ya existían 70 años atrás, ¿no? Libros de acordeón que se hacen bastantes hoy en día. Este libro pues, se hizo en 1930. Libros teatro, o sea, un libro que sabe mal porque ¿me escuchan bien o no? O sea, yo hablo muy mal, pero ¿me escuchan bien? Este libro, por ejemplo, era un libro teatro, o sea, ibas abriendo páginas y era como un teatro. Este
libro pues, es del 1942, imagínense. Después de la guerra, como no había papel, se inventó el concepto de hacer libros en miniatura. Hoy en día, ¿cuántas colecciones hay de libros miniatura? O sea, también estamos en un caso igual. O sea, los libros miniaturas se los inventó él y se los inventó porque no había papel. Esto es una imagen promocional. Mi abuelo tenía... Con el marketing, yo creo que supera el marketing que, desde luego, el que hace Juventud ahora y que hacen la gran mayoría, incluso de las muy grandes editoriales. Sus ideas sobre el marketing, sobre cómo promocionar libros y tal, eran increíbles, ¿no? O sea, hay unas en estas exposiciones que espero podamos hacer buenos reportajes y que a través de Berta o de Gonzalo me gustaría que puedan tener ustedes dentro de unos meses todo el link a estas exposiciones, porque realmente hay unas cosas increíbles. Este es bastante curioso. Hacía también como un almanaque mensual, donde habían pasatiempos, donde habían capítulos de un libro para niños, donde habían diferentes cosas, pasatiempos, historietas, concursos. Y este es especialmente curioso porque es el de julio de 1936, justo cuando empezó la guerra civil. Bueno, entonces, en Juventud, yo siempre he dicho que hubieron dos personas importantísimas. O sea, era mi abuelo, que por sus inquietudes, porque una persona... No era normal que en los años 20 hablara tantos idiomas, tuviera tanto contacto con editores extranjeros. Tenía muy buenos amigos editores ingleses, Sir Stanley Unwin, la editorial Unwin, que todavía existe, en Francia con la familia Artaud, con su editorial Artaud, y con estos editores hizo, por ejemplo, lo que podríamos llamar primeras coediciones entre países. O sea, hizo caras colecciones sobre pues, la historia del arte occidental, la historia del arte medieval, la historia de tal, y era compartiendo gastos entre tres países para poder hacerlo más baratos. O sea, ese concepto en los años 30, desde luego, no existía en ninguna editorial más. Y la otra persona que fue trascendental en la historia de Editorial Juventud fue su hija Conchita. Conchita Cendrera fue una persona que tenía tal pasión por los libros infantiles que muchas veces con la oposición, o sea, piense que, claro, esta empresa la funda mi abuelo. Bueno, mi abuelo es el dueño de esta empresa a partir de la Guerra Civil. Mi abuelo tenía 5 hijos, todos trabajaban ahí. Y Conchita, una persona visionaria también, 100%, se puso a hacer una serie de libros por los que apostó y que no eran fáciles. Por ejemplo, contrató Tintín. Tintín no se vendía ni uno. Se empezó a publicar en el año 57 y no se vendía ni uno. Entonces, con grandes enfrentamientos con sus hermanos y con sus otros hermanos, tenía 4 hermanos trabajando ahí, grandes enfrentamientos que han sido retratados incluso en un cómic y han sido retratados en diversas fuentes, en una tesis doctoral de una mujer increíble, Mónica Baró, que basó una bibliotecaria que basó su tesis doctoral sobre la historia de Editorial Juventud. Queda todo eso retratado ahí, pero ella sabía que eso funcionaría un día. Y no tenía por qué saberlo, porque no es evidente tampoco. O sea, en España, en esa época, desde luego, no había nada parecido. Todo lo que había de cómic, pues era una cosa barata. Había una serie que se llamaba Hazañas Bélicas, pero de cómic no había casi nada. Yo creo que aquí en Latinoamérica ha habido mucho más. O sea, han tenido Condorito, aquí cerca han tenido, estaba Quino, estaba tal, pero el concepto de Tintín, que es un cómic caro, caro en el sentido de que es tapa dura, de que son 64 páginas, que es a 4 colores, o sea, era un tipo de cómic que no existía para nada. Pues con mucho tesón, publicando más títulos, con muchos enfados, con muchos
cuando llevaba 7 o 8 títulos, en el año 65 empieza a tener éxito y a partir de ahí fue imparable. O sea, imparable hasta que en los años 70-80 lo que llegaron a venderse es que no pueden imaginarse. O sea, fue una locura total, porque en los años 80 tampoco habían muchas otras distracciones para niños, para gente joven, y estamos hablando de que en esa época se vendían millones cada año. O sea, millones, pero varios millones. Tuvo el acierto también de, bueno, publicó libros que, o sea, Pipa Medias Largas, sí, Pippi Landström, Mary Poppins, o sea, muchísimos clásicos fueron traducidos por ella, y tuvo el acierto también de contratar a Enid Blyton, la de la serie Los Cinco. Los Cinco yo creo que es la primera lectura de varias generaciones en España y probablemente en bastantes países latinoamericanos. Esta serie funcionó muy bien también durante los años 70, 80, 90. Sigue funcionando bien. Tintín también vendemos muchos, pero desde luego nada que ver con lo que pudo venderse en los años 80. ¿Y qué pasó con esto? O sea, esto es una publicidad que salía en un catálogo de 1967. Y adivinen quién es este personaje aquí, que ya está haciendo marketing para Tintín, trabajando como comercial para vender Tintines, ¿no? O sea, este personaje soy yo 55 años atrás. O sea, yo creo que es explotación infantil. Eso. Y entonces, en el 95 aniversario, quisimos replicar esta foto. De hecho, son todo hijos de gente que trabaja en Editorial Juventud, de la editora, bueno, de los que quisieron prestarse a intentar replicar esta foto. Y ella seguía comprando derechos de libros de libro álbum de otros países donde el libro álbum ya era una realidad. Se iban haciendo bastantes libros álbum. Iba publicando también muchos libros álbum de autores, libros de producción propia, o sea, producidos por ella, con autores latinoamericanos, María de la Luz Uribe, Fernando Cran. Y estamos en lo mismo un poco. El libro álbum ni se conocía ni se vendía ni uno. Pero ella estaba convencida de que un día funcionaría eso. Yo creo que estaba acertada. Estaba acertada porque quizá el problema hoy es que hay demasiados libros álbum y es un género que está tomando más prestigio cada vez. De hecho, después de los años complicados que hemos vivido y de la revolución tecnológica que hay, que muchos... me estoy metiendo un poco en el tema que viene después, ¿no? Pero así como han bajado ventas por la piratería, por cantidad de cosas, pues con la narrativa para adultos, con los... ya no hablo de los libros técnicos, que ya prácticamente no existen porque todo está en Google, ¿no? O sea, todo está en cambio, el libro álbum pues, ha pasado de ser un libro que era una cosa medio marginal, poco valorado por los periodistas y revistas sobre libros, pero... En esta no. En esta no. Pero un dato significativo es que en España, por ejemplo, hace unos 15-20 años, la facturación de los libros infantiles dentro de todo el gremio de los libreros apenas llegaba como al 10%. Hoy en día es más de un 45%. Y aquí entramos un poco en la época actual, ¿no? O sea, en la época actual yo me hice cargo yo empecé a trabajar en la empresa en el 85 y me quedé con la propiedad de la empresa en el 1995. Pueden imaginar que, claro, una empresa fundada por una persona que tiene 5 hijos, que los 5 trabajan ahí y que estos 5 hijos tienen 32 hijos a su vez. Yo tengo 32 primos y todos querían opinar, decir la suya, decir la tal. Entonces llegamos a
a una situación difícil realmente. Fue a principio de los años 90, que además coincidió con una crisis económica fuertísima. Y ahí pues se podían pasar tres cosas: que la empresa desapareciera, que la empresa se vendiera, y pasó la más milagrosa, que fue que conseguí llegar a acuerdos con todos mis primos para quedarme con la propiedad de la empresa. No es que sea millonario, es que la empresa en sí tenía muchos inmuebles, tenía muchas bodegas que no se usaban para nada. Entonces, en realidad compré acciones a cambio de bodegas que eran nuestras, pero que no se usaban. O sea, también hubo plata por medio, pero sobre todo fue porque se pudo salvar juventud, porque tenía muchos inmuebles, o sea, mucho patrimonio, y eso permitió pues, que naciera como una nueva juventud. Yo soy, lo he explicado varias veces, yo me considero gestor, me considero publisher. Los anglosajones diferencian mucho entre el editor y el publisher. A ver, me gusta mucho editar libros también, pero estoy metido en tantas actividades, tantas cosas, que no tengo ni la tranquilidad de espíritu ni el tiempo para dedicarme mucho a ello. Tuve la suerte de que trabajó conmigo una mujer francesa que empezó a revitalizar la empresa, porque en realidad estuvo los últimos años, prácticamente solo hacían tintines y cincos y cuatro libros álbum, pero poca cosa más, ¿no? En el 95 empieza a cambiar mucho la empresa, se revitaliza gracias a esta mujer. Hoy en día es otra mujer francesa que está trabajando conmigo, Elodie Bourgeois, y pues pasa a hacer colecciones pues, que están teniendo mucha aceptación, tanto en librerías como para bibliotecas escolares, como para bibliotecas públicas. O sea, yo creo que vendemos más en bibliotecas que no en el mercado librero directamente. Aunque en el mercado librero sube, porque hay una inquietud creciente hoy en día de los padres de que los niños no estén tanto delante de una pantalla, de que sepan apreciar un libro. Y un dato curioso y que demuestra bastante esto es que en Barcelona, por ejemplo, hace 15 años... Perdón, yo soy de Barcelona, Cataluña, no sé si lo había dicho antes, pero el dato curioso es que en Barcelona había una librería infantil hace 15 años. Hoy en día, en el área metropolitana, tenemos 17 librerías solo infantiles y solo de libro de calidad. Y estos libreros se han convertido en prescriptores. Venden mucho a bibliotecas también, y muchos bibliotecarios van a esta librería para que les recomienden libros. Porque la persona, la librero que está vendiendo estos libros sabe lo que vende, sabe recomendar, y es un fenómeno nuevo esto, que realmente en una ciudad como Barcelona tener 17 dedicadas solo al libro infantil juvenil es un fenómeno que sorprendente y del cual estamos muy orgullosos, ¿no? Porque hemos trabajado mucho conjuntamente, somos bastante no asociativos, o sea, colaborativos, ¿no? O sea, hemos trabajado entre autores, editores, libreros para dar ayudas incluso para abrir librerías, y ha sido un éxito. Conocer, comprender es algo que hoy en día está cada vez más de moda, tiene como un auge tremendo, que es el libro álbum, pero informativo. O sea, sobre conocimientos, es un libro que muchos maestros, muchas nuevas generaciones lo están usando como material para hablar sobre diferentes temas. No pretende reemplazar, no se hizo para pretender reemplazar al libro de texto, pero sí les puedo decir que el libro de texto no vive su mejor momento, y hablan de estos libros como materiales paralelos, porque les tienen bastante miedo. Están viendo que muchos maestros se dedican a dar sus clases con este tipo de libros. Iniciamos también una serie de cómic para muy pequeños, 6-7 años, para niños que les cuesta leer, que se inician en la lectura con este personaje, por ejemplo, Narval. Narval es
Ben Clanton, con este personaje narval, en Estados Unidos venden millones de ejemplares. En España todavía no vendemos millones, pero las ventas suben cada año. O sea, es un fenómeno nuevo. Y es curioso porque intentamos hace 15 años atrás publicar cómics para estas edades y no funcionaban. Y ahora funcionan, y no solo nosotros, o sea muchas editoriales se han puesto a hacer cómics para estas edades. Estos son libros de producción propia. Son libros y estos están en diferentes idiomas. O sea, aquí está en polaco, aquí está en ruso, aquí está en tal, porque hay un reconocimiento por la literatura de nuestro país y de Latinoamérica que no habíamos tenido nunca fuera. O sea, yo creo que en diversas ferias he hecho muy buena labor, y así como hace años países, sobre todo países anglosajones, países franceses, o sea, nunca compraban derechos de libros de España, ni de Chile, ni de México. Creo que ahora se están dando cuenta que tenemos una producción propia muy buena y estamos vendiendo derechos más que nunca, ¿no? Por ejemplo, pues, un buen ejemplo sería este que vemos en medio, el de física cuántica. Mi primer gran libro de física cuántica lo hemos vendido a más de 32 países, 32 lenguas. Polonia, Corea, China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra incluso, cosa rarísima. Bueno, yo creo que uno de nuestros fuertes también es la constancia. Es la constancia en tener presencia en América Latina. Yo, desde luego, empecé a trabajar ya haciendo un poco de comercial para América Latina en el año 85. Viajaba mucho por aquí, sigo haciéndolo. O sea, sigo haciéndolo, pues, y han pasado bastantes años. Han pasado pues 15, 35 años. Digamos que, de alguna manera, tengo 35 años viajando por los diferentes países latinoamericanos, lo cual te crea toda una red de conocimientos y de personas, sobre todo, pues que a la hora de cualquier compra pública tienen muy en cuenta juventud, saben que me pueden preguntar cualquier cosa y les contesto, aunque sea de domingo, y que en juventud siempre encontrarán como un apoyo rápido y certero, ¿no? Esto, por ejemplo, son pequeñas muestras. Pues esto es en la feria de Estados Unidos, Book Expo América, que ya no existe, lamentablemente. Esta es la editora actual, también, Elodie, explicando nuestros libros a bibliotecarios de Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado inmenso para juventud. Tiene una ley, Estados Unidos tiene una ley que tiene que tener en las bibliotecas públicas la misma proporción de habitantes de esa lengua que haya en ese estado. Puede ser castellano, puede ser árabe, puede ser ruso, puede ser lo que sea. Pero hispanos hay muchos y realmente es un placer y es como un honor ver que una novedad tuya al mes y medio ya está en la biblioteca de Chicago y de Los Ángeles. Es increíble. Pues este soy yo aquí en el 2014 con la entonces ministra de Cultura de Guatemala, que en ese momento hicieron unas compras públicas, nunca habían hecho previamente, y lo hicieron durante 2 años. Y con ella hablábamos después y un día me dice: Luis, es que hemos cambiado un país. O sea, antes, cuando los padres querían regalar algo para ir a un cumpleaños, compró millones de libros para escuelas. Me dijo, los padres ahora, cuando quieren ir a casa de alguien a hacer algún regalo, porque es cumpleaños y tal, antes compraban una pistola de plástico y ahora compran libros. O sea, que hizo una labor tremenda esta mujer. Y aquí llegamos donde estamos ahora, en el centenario. Esto es escasamente hace mes y medio, 2, en la Feria del Libro de Guadalajara. Empezamos los actos, invitamos a unas margaritas. Berta se las bebió casi todas.
Y sería un placer, no sé si tendremos ocasión aquí o no, pero de poder invitarles a cualquier cosa por aquí. Y ahí estamos, o sea, es un pequeño resumen de los actos previstos para este año. Cambia continuamente porque van saliendo cosas nuevas, el político encargado de una cosa cambia, ya saben ustedes cómo funciona esto. Y esto sería. Espero no haberles aburrido. No. Espero que tengan claro de que Editorial Juventud, quizá por su nombre no es tan conocida, pero que ha estado presente en la vida de, yo creo, todos de nosotros desde hace muchos años, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Mencionar que además Luis cumple un rol muy particular, bueno, ustedes ya lo conocen, detrás de todos estos, de estas editoriales, siempre lo más importante hay personas que tienen una visión de vida, una misión que se han autoimpuesto, en el caso de su abuelo, lo que quería, Conchita, con esa mirada sobre el libro infantil. Y también Luis ha sido muy importante, una persona tremendamente generosa en el sentido de dar el tiempo, participar en organizaciones como, por ejemplo, como IBI. Él pertenece al consejo directivo del IBI mundial, del mundo mundial, digamos, del board, y también representa a América Latina y el Caribe allí, es nuestra voz. Porque no tenemos un representante en este minuto. Así que eso, decirles que también el rol de los editores no solo es de su propia empresa, que hacen sus libros, que los promueven, sino que también realizar actividades por el bien de una industria, ¿no? y de un ecosistema en general. Vamos a escuchar ahora a Berta Inés Concha a propósito de el poder y el querer leer. Eso es lo que ella nos va a hablar ahora. Bertita. Hola, buenas tardes. Yo me conozco con muchos de ustedes de nombre o personalmente. Es un gran gusto estar con ustedes esta mañana soleada en el Biobío, en Concepción. En fin, bueno, tengo un pequeño jaguar chiapaneco de la selva de Chiapas que me ha regalado América. Porque ella es de Chiapas, ¿no? Es un jaguar protector. Es una belleza. Bueno, aquí está para ayudarme en esta explicación que tratará de ser breve, ¿no? Bueno, hemos escuchado una historia muy interesante, sobre todo para quien lee libros, porque es una historia que se tiene que interpretar de manera secuencial, ¿no? Entonces, nos da cuenta esa historia de lo que es el mundo editorial, de lo que es una editorial, de cuáles son sus cambios y de cómo llega a este umbral ya avanzado del siglo XXI, en que nos toca hablar de los futuros lectores o de los lectores actuales del siglo XXI. Yo creo que es un muy buen prólogo para ver cómo evoluciona una editorial, cómo ha ido evolucionando el libro, cómo ha ido evolucionando la concepción de la lectura, el mercado, cómo es que hay una gestión detrás, cómo es que hay todo un esfuerzo industrial que no desmerezca, sin embargo, esta voluntad, este deber que tenemos, este objetivo que tenemos, que es básicamente cultural, intelectual, ¿no? Humanista. En fin, entonces parto mi breve propuesta de pensar en conjunto acerca de los lectores de este siglo. Yo creo que en general leer, el problema de la lectura y el problema del libro tiene que situarse en dos verbos: poder leer y querer leer. Poder leer implica todo el acceso, es el libro y la lectura, ¿no? Es la educación, la alfabetización, la comprensión lectora, el precio de los libros, la existencia de bibliotecas cercanas, bien surtidas, con bibliotecarios idóneos,
con colegios, con escuelas que tengan bibliotecas fantásticas, entusiasmantes, en fin, todo esto es el poder leer, la accesibilidad en precios, el combate contra los IVAs desmesurados, por ejemplo, ¿no? Todo todo es el conjunto de la conjugación del poder leer. Esto es solucionable a través de políticas públicas, de voluntades políticas, de participación democrática y de objetivos claros en el diseño y aplicación de las políticas educativas y del libro y la lectura. Hemos avanzado en Chile bastante desde que yo regresé al país en el año 96 a fines hasta ahora. Han surgido muchísimas nuevas bibliotecas dentro de las escuelas, las bibliotecas CRA. También ha habido un incremento de las bibliotecas públicas. Indudablemente hay una política del libro y la lectura muy innovada a partir de unos 8 años, 6 años atrás, ¿no? Ha habido una gran inyección de posibilidades para autoras, para ilustradores, en fin, para editores, de salir fuera a conocer el mundo editorial, conocer a los Luises que hay afuera y que nos esperan para dialogar, etcétera, etcétera, y de que darnos a conocer nosotros. En fin, todo esto se inscribe entonces en el querer leer y en la posibilidad de hacer una industria como debe ser y asumir que esto no solamente es creación, es industria con todo lo que esto implica en términos de responsabilidades hacia los autores y hacia los múltiples oficios que intervienen en la preparación de un libro, en la edición de un libro. El verbo que es mucho más difícil es el querer leer, porque la competencia, sobre todo ahora, para los lectores del siglo XXI, la competencia de las pantallas, la competencia de la rapidez con que la vida quiere transcurrir, se obliga a transcurrir, la dispersión con que vivimos todos, ¿no? Hace que este querer leer sea, sobre todo para niños y jóvenes, una posibilidad secundaria o terciaria. Es cierto lo que decía Luis, que ahora hay padres muy, muy interesados en que sus niños se acerquen al libro. Ahora, yo veía, hacía una observación en algún momento, mientras del libro los niños se enamoran. Hemos visto verdaderamente como libreros y viendo en bibliotecas, en fin, las reacciones de los niños son reacciones de amor con el libro. Con la pantalla la relación es obsesiva, que es otra cosa, ¿no? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, el querer leer es laborioso, no es gratificante de inmediato. Cuando la gente se acostumbra a leer y sabe manejar esta especie de sueño autogestionado que es la lectura, ahí empieza a tomarle el gusto y ahí empieza a pensar que el libro le está aportando cosas y que le va a abrir puertas y ventanas hacia la vida, hacia el conocimiento, hacia sí mismo, ¿no? También. Pero hay un lingüista italiano que me encanta, se llama Raffaele Simone, que habla de las formas de saber que estamos perdiendo con esto de la pantalla y con esto de la llegada de todas las tecnologías. Se trata de sumar, no de restar. No podemos seguir perdiendo formas de conocimiento. El libro la lectura fue una forma de conocimiento que agregó valor a la historia del pensamiento y del conocimiento del ser humano. Esta etapa nunca se va a terminar, no queremos que se termine, porque lo que el libro y la lectura dan es la posibilidad de un pensamiento secuencial, un pensamiento organizado, un pensamiento que requiere dedicación, que requiere tiempo, que requiere cierto aislamiento. Se piensa en secuencia gramatical. Uno cuando lee tiene que recurrir a su enciclopedia interior y sacar las palabras, redescubrir las palabras, escarbar en el baúl del conocimiento que uno, en la enciclopedia que uno va formando a lo largo de la vida. Bueno, por el contrario, frente a esto se alza lo del conocimiento múltiple,
¿no? Inmediato y múltiple, que es la pantalla, que no permite razonamiento secuencial. No hay razonamiento en orden ahí. Hay gente que es muy hábil y luego puede aprovechar las imágenes e hilarlas de maneras creativas, pero no permiten en realidad pensar secuencialmente, que es la forma de pensamiento que permite al ser humano abordar desde la creación y la imaginación pura hasta la ciencia más concreta, ¿no? Entonces, el pensamiento secuencial es lo que no podemos perder. Esto lo da el libro y la lectura. Y el pensamiento, en cambio, simultáneo, inmediato, vertiginoso, simultáneo, es el de las pantallas. Qué bueno que exista, tenemos que sumarlo, es un complemento y creemos que vamos a lograr sintetizar ambas posibilidades y agregar y no restar. Hay una cosa curiosa que todos deben haber percibido. Ahora con la pandemia, por primera vez en Chile, creo que esto debe haber pasado en muchos países, por primera vez en Chile aparecieron libros en las pantallas de televisión. Todo mundo que opinaba, que quería decir algo, que quería hacerse famoso o opinar con certeza, tenía una pared fuera de verdad o mentira del libro. Yo trataba de escudriñar a ver qué títulos tenía para saber si el hombre que hablaba era el que había leído esos libros, ¿no? Bueno, porque quienes leen... Disculpa que te interrumpa, Berta, pero eso se compra por Amazon y cuesta $30. Bueno, sí. Es una foto. Pero es una foto. Es un tapiz. Pero por lo menos es decidor que quisieran poner este telón de fondo, como diciendo, opino con la autoridad de lo que tengo detrás, ¿no es cierto? Eso no existía antes, porque ni siquiera en una telenovela que pretendiera ser realista, simpática, empática, o que tuviera algunas ínfulas, jamás aparece un libro ni siquiera en el basurero, ¿no? Jamás. Entonces, invadieron de pronto los libros las pantallas durante la pandemia y hubo un efecto fantástico, porque yo no creo que haya influido de manera seria, ¿no?, en esto, pero sí nos familiarizamos con la presencia del libro en las casas. En este momento, en los pequeños departamentos de estos de 37 metros cuadrados, que conozco algunos, carísimos, no hay un lugar donde poner un estante de libros. Me dirán, bueno, pero tenemos las pantallas, las cosas. No es lo mismo. Tampoco tenemos una biblioteca cerca, faltan muchas por construir. Tampoco tenemos, sobre todo, y lo digo con fuerza, en los colegios, en los mejores colegios de Chile, privados, no hay las bibliotecas que hay en las escuelas que dependen de las municipalidades y del gobierno. Es una cosa notoria, impresionante. Entonces, en general no tenemos un acceso demasiado fácil a los libros. Quiero decir que para los lectores del siglo XXI haremos los mismos descubrimientos, seguiremos profundizándolos, diversificándolos, haciendo asociaciones libres, que somos especialistas en esas cosas, ¿no? Y viendo cómo vamos cautivando a los nietos, a los hijos, a los bisnietos, en fin. Yo confío mucho que lograremos acumular este conocimiento que no queremos, esta forma de conocer que no debemos ni queremos perder. Eso es todo. Gracias, Berta. Me gustaría señalarles que ahora vamos a tener esa pausa que habíamos anunciado, pero siempre tener en cuenta, esa pausa no es una pausa cualquiera, porque ustedes están en el marco de un congreso que se está realizando a su vez en un espacio más amplio, que es esta Feria Internacional del Libro del Biobío. Quienes estamos en esta mesa, ya lo he dicho y me gusta mucho señalar, y soy un poco majadera, perdón, pero todos somos parte de este ecosistema del libro y la lectura y somos eslabones. Ahora, a veces somos uno, a veces varios. Ustedes son varios de partida, son lectores, algunos serán autores, bibliotecarios,
la misma América como librera, ahora editora de una revista especializada, como es una Publishers Weekly, que no es para lectores, esto es para prescriptores, es una revista que tiene un foco. El mismo Luis, en cargos directivos de IBI, como editor, o publisher, como le gusta decir a él, como gran conector, también preside o participa en la Asociación del Álbum de Cataluña, que ha sido importantísimo. Se reunieron todas las editoriales que hacen álbum. Sí, son competencia, pero ellas ven que juntas pueden trabajar mucho mejor. La Berta, ya lo decía, como lectora, librera, editora, distribuidora, decimera, además. En mi caso, como periodista, también soy autora. Soy presidenta de SADEL, ya les voy a contar algo. Está acá con nuestro director también general. SADEL es la Sociedad de Derechos de las Letras. Estamos protegiendo los derechos de autor, que es tan importante en este país. Los autores no viven de su trabajo, de su pasión, y eso es importantísimo protegerlo. Y también, por cierto, soy agente literaria. Hace 4 años estoy representando editores chilenos, también latinos, iberoamericanos, y los libros que ustedes están recomendando, muchos de los libros que ustedes están recomendando para los niños acá en Chile, para sus propias bibliotecas, yo he logrado venderlos a países tan distantes como Vietnam, China, Corea, Francia, España, también en Latinoamérica. Es decir, todos cumplimos un rol maravilloso y necesitamos que este trabajo sea entendido por nuestro ecosistema y se va sumando. Por eso es importante lo que va a pasar ahora, porque ahora viene, ya sé que lo vas a presentar muy bien tú, Jimena, jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional. Una persona de esas características es tan importante que entienda que esto no se trata de un libro, de un autor y después del lector que lo está leyendo, que somos una industria que posee mucho más valor agregado que la industria del salmón, que la industria del cobre. Yo sé que son los que nos dan, que nos dan dinero, pero en esta industria hay profesionales, hay gente que ha estudiado en la universidad, es gente formada en todo el ecosistema. Somos nosotros, las industrias creativas, somos las industrias para hacer de este país un país más grande. Así que a continuación, bueno, esa inauguración formal de esta importante cita organizada, bueno, por Gonzalo Yarzún, que ha sido también, y también Nivia Palma y otras personas que han sido, bueno, por cierto, la FIL del Biobío con Moira Délano, quienes nos han reunido acá y para vernos a las caras, conversar, cuestionarnos y mucho más. Muy buenas tardes a todas, a todos los asistentes a este Congreso de Bibliotecas Públicas, Oportunidades y Desafíos para fomentar la lectura en contexto de transformaciones tecnológicas, globalización, crisis climática y exigencias democráticas. Después de esta arenga de Vivian Lavín, y que agradecemos enormemente en nuestra segunda Feria Internacional del Libro del Biobío, queremos hacer esta ceremonia oficial de inauguración de este congreso, del cual estamos muy contentos que estén todas y todos ustedes aquí. Así que invitamos en primer lugar a Moira Délano, directora de la Feria Internacional del Libro del Biobío. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto saludarles en nombre de la Feria Internacional del Libro, del Gobierno Regional del Biobío, quien es el que financia, ¿verdad?, este importante espacio, este importante encuentro. Por supuesto que también a la Universidad de Concepción, que es la que organiza esta instancia, pero esto no sería posible sin colaboradores, ¿verdad?, y cómplices para generar este encuentro, este espacio, precisamente el ecosistema del libro y la lectura, que nos parece de toda importancia que en el marco de esta Feria del Libro tenga su presencia. Así que quiero saludar a Paula Larraín, su directora de Bibliotecas Públicas, porque sin el apoyo de ustedes, Paula, del Servicio Nacional del Patrimonio, de tu subdirección, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no habría sido posible contar con
todos los bibliotecarios y bibliotecarias que hoy día nos acompañan, así que muy bienvenidas y bienvenidos. Sé que vienen de muchas comunas y distintas regiones, así que esperamos que su estadía de 3 días durante el desarrollo de este congreso, ¿verdad?, sea muy fructífero en la idea precisamente de poner en el centro las oportunidades y los desafíos que hoy día tenemos, ¿verdad?, desde el sistema y la red de bibliotecas públicas. Decimos que aquí la feria debería ser una instancia de mucha conexión, de articulación, de vinculación de los distintos actores del ecosistema del libro y la lectura. Por un lado tenemos muchas editoriales independientes en la región del Biobío, que es uno de los ejemplos, y así en todas las regiones, por supuesto, pero en esta región que no tienen conexión ni vínculo con la red de bibliotecas públicas, ni con la red de bibliotecas escolares. Y por otro lado, las mismas redes de bibliotecas, ¿verdad?, tampoco tienen conocimiento cuáles son las editoriales que están produciendo, cuál es su catálogo, en fin, y lo que queremos entonces es que estos espacios sean espacios de conexión que permitan precisamente entonces contar con nuevos contenidos, avanzar en temas que tengan que ver con la identidad, con los territorios, en fin, que creemos entonces que son parte de los aportes necesarios, ¿verdad?, que desde la Feria del Libro del Biobío quisimos hacer en esta segunda versión, y esperamos continuar en nuevas versiones profundizando sobre estos temas, porque ustedes son un eslabón central precisamente en la articulación en sus comunas. En la mayoría de las comunas de Chile, que la mayoría, yo digo que el 99% tiene sus bibliotecas públicas, ustedes son el espacio comunitario más democrático, el espacio cultural que existe en esa localidad, y por tanto ahí hay un rol que jugar, ustedes tienen una responsabilidad en ese sentido tremenda. Entonces un poco también la invitación es a, de que desarrollemos una tarea conjunta, ¿verdad?, entre todas las entidades que precisamente organizan tienen este gran desafío de que el mundo del libro y la lectura, y que efectivamente la democratización de los contenidos sea real y efectiva. Quiero terminar saludando y agradeciendo especialmente a Gonzalo Yarzún, quien ha sido el artífice, junto a Nivia Palma, los artífices de este encuentro. La invitación a todos los expositores de este congreso, ¿verdad?, entre ellos a Ezio, que viene especialmente a este encuentro de manera presencial, pero quienes han estado de manera virtual desde muchos países, ya lo comentaron aquí. Creemos que es un privilegio poder conversar, ¿verdad?, de igual a igual y conocer las experiencias que están sucediendo en otras latitudes del mundo, porque son obviamente experiencias que nos nutren y nos permiten decir, bueno, no estamos tan equivocados, por aquí también va el camino. Y también tomar ejemplos, ¿verdad?, de otros que ya se han implementado y que efectivamente pueden ser replicados en nuestros territorios. Así que yo no quiero más alargarme y quiero invitar a Paula a que nos haga un breve saludo. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Me sumo a los saludos y los vocativos de Moira. Estamos muy contentos de estar acá. Primero que todo, celebramos y felicitamos esta segunda versión de la Feria Internacional del Libro de Biobío, por ser una instancia que regionaliza y democratiza el derecho al libro y la lectura en un momento en que Chile necesita de estas instancias feriales, que se concentran mayormente en la región metropolitana y de Valparaíso, y que poco a poco otros territorios comienzan a tomarse la escena literaria con una importante participación de sellos editoriales y autores de todo el país y del mundo, que ya pronto vamos a poder ir a conocer, porque hemos estado en el Congreso, después vamos a tener espacio para poder recorrer. Como Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en representación del Servicio Nacional del Patrimonio, estamos felices de poder inaugurar y participar en este Congreso oportunidades y desafíos para fomentar la lectura en el contexto de transformaciones tecnológicas, globalización, crisis climática y exigencias democráticas, que se realiza en el marco de la segunda Feria Internacional del Libro de Biobío que organiza la Universidad de Concepción. Durante estos 3 días, 16, 17 y 18 de enero, más de 20 especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Lituania, México y Perú abordarán en este congreso temas claves para el desarrollo de nuestro quehacer a través de 6 mesas redondas sobre el rol de las bibliotecas públicas para la construcción de sociedades democráticas, como tuvimos en la mañana, el derecho al conocimiento y las tecnologías, posibilidades y exigencias en bibliotecas públicas, que tendremos en un ratito más,
experiencias y modelos de gestión del fomento lector en niños, niñas y adolescentes, estrategias regionales en bibliotecas públicas, desafíos y oportunidades, cómo y para qué dirigir una biblioteca pública, y el rol de las bibliotecas públicas en el contexto de la crisis del calentamiento global y cambio climático y exigencias de nuevos modelos de desarrollo sostenible. Las preguntas que aquí surjan, las experiencias que se presenten, el diálogo que se desarrolle y los espacios que se abran y se cuestionen quedan como conocimiento permanente y vivo. Y eso nutre nuestro trabajo, que en los diversos contextos está en constante transformación y crisis. De ahí la importancia de contar con este tipo de instancias de reflexión. Así que la invitación es aprovecharla al máximo, disfrutarla también y agradecer el que estén acá. Ay, veo a la Ale también aquí. Disfrutarla al máximo y esperar también a los encargados de bibliotecas de la Araucanía que vienen en camino, están presentes desde Biobío, desde Ñuble, y ojalá soñar para que después pudiesen estar también desde otras regiones del país. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Paula Larraín, subdirectora de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bueno, y como ya se ha dicho, esta Feria del Libro que los acoge hoy en este congreso es financiado por el Gobierno Regional, y nos acompaña hoy día el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Biobío, don Iván Valenzuela, a quien invitamos a dar un saludo también. Muy buenas tardes a todos y todas. Un cariñoso saludo a nombre del gobernador regional del Biobío y bienvenido a la región del Biobío, bienvenido a la Universidad de Concepción, que forma parte de esta importante región del país. Permítanme saludar a Moira y a través tuyo, Moira, saludar a todo el equipo organizador de esta gran feria tan importante para nosotros, para la universidad y para todos los que estamos participando en ella. Bienvenida, Paula, y a través tuyo también saludar a todo el equipo que está participando, a los expositores, a los participantes, a todos los que estamos en esta feria tan importante, como digo, para la región del Biobío. Nosotros queremos que esta sea la región más importante del país, la feria más importante del país, y que sea en la región más importante de Chile. Y eso estamos convencidos de ello. Y por eso estamos trabajando y estamos llevando a cabo este tipo de actividades con socios estratégicos como la Universidad de Concepción y con todas las iniciativas que nos levanta Moira. Y nosotros, como creemos, y me quiero tomar de las palabras que tú señalabas, sabemos que esta es una industria, sabemos que es un sector muy importante y sabemos que este sector efectivamente es un ecosistema que están los distintos actores involucrados. Pero también quiero tomarme de lo que ustedes han puesto hoy día como nombre a este congreso. Creo que es sumamente importante señalar oportunidades, qué gran palabra. Hoy día el mundo o la sociedad o donde estamos viviendo está lleno de oportunidades. Uno se levanta y hay oportunidades en todos lados. Y si nosotros viéramos esas oportunidades y las pudiéramos abordar, creo que seríamos otra sociedad, creo que seríamos otra región, creo que seríamos otro país. Creo que es sumamente importante poderlo ver. Y también desde el punto de vista de oportunidades y desafíos para fomentar la lectura en el contexto de estas transformaciones digitales. Creo que tienen una gran labor, creo que tienen un gran desafío, creo que tienen que plantearse un gran plan de trabajo en torno a ello. Si yo no quiero remontarme a mis tiempos cuando era estudiante, yo como estudiante estaba en la biblioteca, los profesores nos enviaban a la biblioteca a buscar libros, a indagar, etcétera, etcétera. Hoy día, como académico de una universidad, cuando estoy haciendo clase, ya no tengo a mis estudiantes anotando en un cuaderno, ya los tengo anotando, prácticamente no anotando, los tengo grabando la clase, o escribiendo en el celular, o escribiendo en una tablet o en un iPad. Y cuando al estudiante le digo, hay que leer tal libro, vaya a la biblioteca, el estudiante me dice, profesor, está digital. ¿Pero dónde está digital? En tal espacio. Pero ustedes vayan a la biblioteca, vayan, ahí está la cultura, ahí está la esencia, ahí están las relaciones. ¿Cuántos amigos se formaron ahí? ¿Cuántas relaciones se formaron ahí? ¿Cuántos desafíos? Por lo tanto, ahí está la esencia. Por lo tanto, reitero que gran nombre pusieron como congreso. Y por eso quiero invitarlos
a que levanten un buen plan de trabajo, pensemos en el desarrollo futuro, pensemos en los desafíos que tenemos como sociedad. Y como gobierno regional estamos comprometidos en ello, pero también de una u otra forma, fíjense lo que se produce en esta feria. También hay un ecosistema donde se están encadenando los distintos actores. La gestión del conocimiento, universidad, qué gran campus. Ustedes como trabajadores, como creativos, como intelectuales, están diseñando, pero también están los que comercializan, pero también están los emprendedores, que también ustedes son emprendedores, porque forman parte de este ecosistema. Qué gran esencia. En ninguna parte se logra esto. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar en conjunto y el gobierno regional, con un presupuesto limitado que tiene, ojalá nos gustaría tener mucho más dinero para poder hacer este tipo de actividades y otras, y estamos trabajando para tu tranquilidad en las industrias creativas, estamos trabajando en temas de creatividad y, para qué recordar, tenemos un sinnúmero de actividades, REC, industrias creativas, y otras actividades. Por lo tanto, creemos que la Bio Bio la lleva, creemos que Bio Bio puede ser más y por eso les deseo el mayor de los éxitos y trabajemos en conjunto para llevar a este país y esta sociedad al sitial que se merece. Mucho éxito y un abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, y con estas palabras del jefe de la División de Fomento e Industrias del Gobierno Regional, damos por concluida esta mini ceremonia de inauguración oficial de este congreso. Les reiteramos los agradecimientos a todos ustedes por estar hoy aquí acompañándonos y discutiendo estos temas tan importantes. Y les devuelvo el micrófono a Vivian. Muchas gracias. Uy, dijo cosas tan buenas y quedaron todas grabaditas. Así que, no, maravilloso, la verdad. Muchas gracias porque entender eso, nosotros que tenemos los que estamos acá, tenemos la oportunidad de ir a ferias internacionales. Sabemos cómo les ha cambiado la vida, por ejemplo, a una ciudad como Guadalajara. Es decir, la derrama económica que le significa a la ciudad, a la capital de Jalisco es tan grande, porque no se trata solamente de los libros, se trata de los millares de personas que vienen a quedarse, a los hoteles, a los restaurantes, al turismo, por supuesto. También a otras expresiones culturales vienen obras de teatro, la música, es decir, todos nos vemos beneficiados. Y por cierto, de aquí, la gente que venga a este rincón del mundo, como suele suceder a México, es decir, si ya estás en Guadalajara, una pasadita te irás a dar, ¿o no, querida Paula? Quiero saludar a Alejandra Chakov, que también a propósito de este ecosistema del libro, ella es la encargada de literatura de la Dirección de Cultura de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, no de la DIRAC. La verdad es que, ahora sí le vamos a dar la palabra para decir que con todo este entusiasmo, la verdad es que esta feria es importante. Y lo importante es que ustedes la tienen que encarnar, la gente de acá, las familias, los estudiantes. Es la única manera para que esto pueda surgir. La autoridad pone el billete, perfecto, maravilloso. Pero tiene que haber lectores, tiene que haber compradores. Necesitamos, acá todos estamos comprometidos. Vamos a escuchar a continuación a América Gutiérrez, quien ella tiene un rol, como ya decía, interesante. Ella viene desde México, no viene desde Guadalajara, viene del sur de México, de Chiapas. También es interesante la visión, ¿no?, de quien vivió en un estado pobre, muy pobre. Y allí está hoy día como editora de una revista señera y la más importante para nuestra lengua hoy día, y que es Publishers Weekly. América Gutiérrez. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada a ustedes, gracias a los bibliotecarios, muchos de los que no podíamos comprar un libro, podíamos acercarnos a la lectura. Parezco joven, pero no, o sea, el primer libro al que me acerqué fue hace 40 años, cuando tenía 5, y siempre voy a recordar a mi bibliotecario del pueblo, que se llamaba Aníbal, ¿no? Entonces, mi agradecimiento infinito primero por ser los encargados de resguardar, de elegir y de prescribir, de extenderte, digamos que son el primer contacto para un lector en ciernes. Algo que me emociona mucho también, aprovechando que está
aquí están aquí quienes amablemente organizaron y pagaron esta feria. Es sentirse en un entorno universitario es invaluable. Es una de las cosas que hacen sentir más seguro al ser humano. Y creo que tienen todo para volverse una feria como Guadalajara y superarla. Entonces, estoy muy emocionada de venir a esta segunda versión y sobre todo de ver el empuje, la emoción y la pasión que tienen desde todos los frentes. O sea, estoy sorprendida. No sé, yo decía, es que quiero tomar un poquito de agua para ver si se me pega la poética chileno, porque el poeta chileno es tan importante para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Y entonces he estado tome agua, pero ahora ya vi que lo único que tengo es que sentarme y escuchar, que asomarme y leer, ¿no? Conocer sus letras contemporáneas, que eso también es muy importante. Justo a partir de aquí es donde quiero empezar una breve intervención. Les juro que ya van a poder ir a tomar un cafecito. Escribe Irene Vallejo en uno de los libros más poderosos que he leído en estos últimos años y a los cuales les he de decir que le tenía desconfianza porque cuando algo se vuelve bestseller y unifica criterios, siento que se pierde el sentido crítico. Pero pues me puse con una libretita, sí, debo de confesarlo, primero a buscar alguna cosa, ¿no? Es que esto está hecho seguramente con alguna fórmula y no. Es una de las autoras que, aparte de dejarme callada cuando ella emite un sonido de su boca, luego le escribió les voy a pasar el texto, casi una carta de amor, diciéndole que era una ninfa contemporánea, haciendo divulgación y poniendo en su lugar el oficio, no solamente, yo digo que es el más antiguo del mundo, el de aquellos que se ponían a leer estos tremendos rollos cuando por fin pudimos tener la letra impresa, ¿no? Para mí y para Humberto Eco, porque no lo digo yo, lo dice Humberto Eco, el libro es como la rueda, es como la tijera, es como el fuego. Entonces, creo que a pesar de los formatos, a pesar de lo digital, a pesar de la pandemia que sí nos alejó un poquito de este objeto maravilloso llamado libro, porque es un objeto que tocas, ¿no? Lo que mermó la pandemia fue ese contacto. No podíamos abrazar a la persona amada, a la persona querida, a la persona que recién conocíamos y queríamos descifrar a través de sus gestos y de su sonrisa porque traíamos un tapaboca, ¿no? O un barbijo o un cubrebocas. Entonces, la cita de Irene Vallejo es: en cierto sentido, todos los lectores llevamos dentro íntimas bibliotecas clandestinas de palabras que nos han dejado huella. Esto ya lo dijo Berta de alguna manera en nuestra enciclopedia, mencionando esto, ir y venir cuando queremos acordarnos de algo, siempre está ahí como este acontecer que se acomoda en los libreros. Y para mí ha sido muy emocionante trabajar en una librería 4 años porque somos como los depositarios de la confianza de quienes van a llegar. ¿Cómo elegimos los catálogos? A partir de qué sentido del humor podemos entender cierto ensayo. No sé, creo que es una responsabilidad grandísima y que no podemos leer todos los libros del mundo y que no somos especialistas en todos los géneros y que a veces podría ser una cosa en el que dirían es que van a ciegas, avientan los catálogos y los que quedan arriba son los que compran y los que quedan abajo son los que jamás se llegan a elegir para tener disponibles para los lectores. En este caso, en Chile, a mí me gustaría hacerles una pregunta para seguir hablándoles de una revista que mucha gente confunde con una revista literaria, pero es una publicación internacional que tiene 150 años en Estados Unidos y que se peleó muchísimo para tener una versión en español hace apenas 35 números y son casi 3 años. Pero esta referencia es para la industria, es para todos los eslabones. No es solamente el autor que escribe el libro, el editor que lo trabaja y todo su equipo que al final llega a una imprenta para luego hacerse el trabajo de distribución, que es otro punto neurálgico, al menos en Latinoamérica, que no termina de consolidarse para que todos los libros lleguen a donde tienen que llegar. Entonces hemos estado hablando del ecosistema, pero no hemos tocado la parte de la bibliodiversidad. Cómo y qué libros llegan hasta nosotros, pero porque tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, Publishers Weekly es una herramienta
para que la bibliodiversidad sea posible. Entonces, yo los invito, porque luego me dicen, es que, ¿por qué traes una revista de 2021? Porque esta revista también es para consultarse, no es para que la leas en el momento en el que están de moda las zapatillas de piel de canguro. No, lo importante es que puedas ir y regresar a los libros, porque aunque estamos enfocados en las novedades, tengo que decirles que he estado peleando mucho porque se puedan hacer reseñas de catálogo. Yo tengo tenemos que cumplir que todos los libros que se reseñen tengan 3 meses antes de salir a las bibliotecas, a las librerías, para que el bibliotecario, el librero, pueda decir, me interesa este libro, entonces yo quiero hacer un encargo de 100 libros, y el editor pueda tener esta información cuando todavía está revisando las finas, y pueda aumentar su tiro de 300 ejemplares a 500 ejemplares o a 1000 ejemplares. Esto sería el sistema ideal, pero no se consigue en Latinoamérica, ¿no? La mayoría de los libros que estamos reseñando aquí ya tienen sus tiros definidos, bueno, que sería de aspirar a lo que hace la Publishers Weekly en inglés, que ya un fragmento de cada una de las reseñas aparece como una fajilla o cintillo del libro, porque claro, lo primero es que fue leído, fue analizado, no fue juzgado, porque estas reseñas, justo como no es una revista literaria, sí se evalúa la calidad literaria, se hace un análisis muy específico de cuál es la diferencia, por qué este libro es diferente a otro, aunque trate del mismo tema. No estamos en busca de la objetividad, son 265 palabras haciendo un trabajo de síntesis maravilloso de más de 50 colaboradores, y estamos por llegar a 700 libros leídos, 700 reseñas. Entonces, cuando me asomo a ver, por ejemplo, la sección, ahorita les voy a pasar a todos, me habría gustado traer más revistas, la sección de las reseñas, viene alguien de Estados Unidos y se va directamente a buscar las reseñas. Es la parte que aparentemente es la más sencilla, porque no se firma. Todos los colaboradores tienen un directorio en el que pueden identificar quiénes son, pero nadie sabe quién escribió cada reseña, que eso también evita cualquier sesgo de, es el periodista que me trata bien, entonces ahora le voy a mandar a él todos los libros, y claro que siempre van a tener reseñas que los benefician. Entonces, si bien lo que estamos buscando es una bibliodiversidad en justicia, ¿no? Que todos puedan tener las mismas oportunidades, que las dudas pertinentes se presenten a partir de que el libro ya llegó a donde tiene que llegar, ¿no? Y yo creo que el que estén aquí refuerza esa parte de profesionalización que luego no tenemos en otras ferias. Sí, es venir a ver al autor, es celebrar que tenemos a la venta los libros, pero es muy importante quiénes deciden qué hay en las bibliotecas. Y le agradezco a Chile que me dé esta tremenda lección de cómo por todos los frentes, lo primero que se hizo en esta feria no fue una ronda de profesionales que más adelante deseo que la hagan, porque seguro va a fortalecer mucho más esta feria, pero que piensen en sus bibliotecas. Cuando me dicen, es que no tenemos cómo comprar libros, son carísimos. Bueno, es que ahí están las bibliotecas. Yo fui una niña de biblioteca. Y sigo siendo una adulta de biblioteca porque me gustaría tener mucho dinero, porque de repente digo, quiero comprarlo todo. Pero se puede consultar, tenemos que regresar a consultar. Todos vamos al teléfono, ¿no? A ver, hagamos una investigación real y sentémonos y démonos el tiempo. El tiempo creo que de repente pensamos que lo desperdiciamos, y el ocio creador nos hace tanta falta. Hay que detenerse y quedarse en una biblioteca. Yo le agradezco a todos que hayan tenido la paciencia de escuchar esta breve reflexión, y los invito a ver, por supuesto, ahorita en línea en www.publishersweekly.es todas nuestras reseñas. Hay entrevistas también con autores, no crean que somos aburridos, rígidos, y sobre todo tenemos también el ojo para hacer perfiles de editoriales independientes. También hablamos de bibliotecas emblemáticas en diferentes partes de Latinoamérica, y espero que pronto pueda estar en cada una de sus bibliotecas para compartir con el faro que arroja luz alrededor de todos los curiosos que sigan asomándose por sus puertas. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, el próximo año, cuando venga a América
nuevamente a la feria, entonces, para que desde ya vayan agendando con ella, para que vaya a sus bibliotecas, conozca sus realidades, poder organizar también algún tipo de encuentro con la comunidad, hablar, porque además es lo más entretenida que hay. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Si no, ya estamos listos, ¿cierto? Ya. ¿Así tenemos preguntas? Perdón. ¿No? No, yo no veo manos en alto. No, para nada. Ah, sí. Veamos, ven. Yo te... Sí, un micro por aquí, sí. Estaba un poco tímido, que la verdad... voy a alejar un poco. Bueno, los quería felicitar porque vine a esta charla y me hice una tremenda expectativa con el título, Lectores para el siglo XXI, y bueno, se cumplieron mis expectativas. Bueno. Excelente, los tres. Pero a partir de lo que dijo la señora Berta Concha, a mí me surgió una inquietud. Yo soy profesor de lenguaje y me toca convivir constantemente con estudiantes que están, como usted bien lo dijo, cercanos a la pantalla y no al libro. Pero también ahí hay un fenómeno bien interesante que ocurre en los últimos años, que mucho de lo que leen ahora los jóvenes, yo me voy más por el sector joven, ellos leen a través de la pantalla, recurren a plataformas digitales donde leen este género que se ha diversificado mucho ahora, el fanfiction, leen también novelas digitales también, y ahí entra un tema que a mí me preocupa mucho, que es el de la calidad literaria. Porque muchos de estos textos no están bien corregidos, no están editados, pero también uno como profesor no puede deslegitimar lo que están leyendo. Entonces ahí también surge esta pregunta, esta duda, que yo todavía no me logro responder. ¿Cómo integrar este tipo de textos de manera de que no se deslegitimen, pero también hacer ver que hay otras posibilidades más allá de lo que están leyendo? ¿Por qué hago esto? Porque incluso ahora en la actualidad hay editoriales hegemónicas importantes que están distribuyendo este tipo de textos, pero sin ningún proceso de corrección. Lo digo yo, porque también los he revisado, los he leído, y hay una despreocupación, por no decir absoluta, de la calidad que hay detrás de estos libros. Pero yo tampoco puedo ir hacia un joven, hacia un estudiante mío y decirle, no leas eso, hay otros textos mejores. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué se puede hacer al respecto en este tipo de casos? ¿Quieres contestar, Berta? Bueno, yo lo que les podría decir es que sorprende cómo los grandes consorcios y grupos editoriales han monetizado el Wattpad, por ejemplo, que es una cosa que también tenemos en tremendo análisis. No hay criterios de redacción, los personajes luego se equivocan y tampoco hay coherencia en las historias. Pero es una manera de empezar a leer y tenemos que también aceptar que el libro está trascendiendo formatos. Y uno de los formatos que sorprendentemente está rompiendo entre el Wattpad y la cosa digital o el PDF salvaje que están leyendo las juventudes entre los 11 y los 19 años, porque se está haciendo un análisis de quiénes son los que han elevado las ventas de ahora sí el sello Wattpad que tiene Penguin Random House, por ejemplo, llega a los 60,000 ejemplares. Pero a esto ha venido a contrarrestar el audiolibro, que todos dirían, no, es que es como la radionovela o el radioteatro. No, este es otro tipo de práctica, es una lectura en voz alta, digitalizada, en la que tú puedes ponerte a barrer, puedes manejar, pero la mayoría de este fenómeno sucede con algo que ya leíste, porque tú vas completando. Entonces, por eso subió la compra de audiolibros, porque de repente puedes estar haciendo otra actividad, ya leíste el libro de Julio Verne y tú completas la historia. Entonces, se supone que la única corrección que se están haciendo de estos textos, porque la juventud no va directamente tampoco a comprar, cuando compra el libro de Wattpad ya lo leyó, lo compra como producto cultural. Sé que suena así de, el libro como producto cultural, como clientes. Sí, pero hace como otro circuito cuando llega al audiolibro, ahí tienen que corregirlo para que pueda ser contado. Y entonces digamos que la cadena virtuosa ahorita de ese tipo de productos editoriales, así le vamos a llamar, para convertirse en libro, es cambiar de formato y ser un audiolibro, ¿no? Se están experimentando varias cosas, o las novelas por entrega, que también son digitales. O sea, aquí tendríamos que entrar como en una discusión larguísima de cómo ha mutado el objeto llamado libro y cómo la calidad literaria ha tenido que irse adaptando a los nuevos tiempos.
Entonces, creo que eso tendría que ser otra mesa completa para analizar los formatos literarios y quiénes son como estos guardianes de la mínima corrección literaria y de tener como esos filtros para saber qué llegan a nuestras juventudes, porque podríamos decir que también fue el mismo fenómeno de algo bien escrito cuando apareció Harry Potter, ¿no? Que hizo generaciones y generaciones de lectores con otro nivel, pero algo así está sucediendo, porque ellos están moviendo, hay filas, por ejemplo, para firmas de Flor M. Salvador, que puedes bajar todo y de repente digo, es que en Lima daban vueltas así para todas las autoras juveniles para la Feria Internacional del Libro de Lima. Es algo que está echando a andar la industria para que se puedan hacer otros libros. O sea, híjoles, es muy complejo. Sí, ¿se me escucha? Sí. Es un tema interesantísimo y que da para un congreso entero, porque estos nuevos dispositivos, desde luego, están abriendo caminos que eran impensables años atrás. Yo cuando era joven recuerdo que cuando pensaba en el siglo XXI pensaba que iríamos todos con un platillo volante y iríamos todos con una... O sea, no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la información. Es la información y es el tema de comunicación. Pero en cuanto al asunto concreto que se refiere usted, creo que hay que diferenciar mucho los contenidos que se pueden encontrar a través de una pantalla, que provienen de una plataforma como la de Random, la de tal, que estos teóricamente sí que están cuidados. Pero hay un fenómeno nuevo, como ahora cualquiera puede editar un libro, o sea, existe el fenómeno de la autoedición, que hay realmente... Yo creo que el obviar al editor, al corrector, el eslabón del libro hay una serie de trabajadores transversalmente que son muchos los que trabajan y que son imprescindibles para que el producto final llegue hasta el cliente con la calidad que tiene que ser. Yo respeto mucho que la gente, o sea, todo el mundo tiene un libro, que se quiere publicar un libro o que su hija ha escrito un libro fantástico, que es el mejor del mundo, cosa que puede ser. Parece muy bien, pero ese libro no ha pasado por una corrección, no ha pasado por unos mínimos criterios. Y yo creo que eso no es demasiado positivo, pero es imparable también. O sea, es imparable porque es tan fácil, o sea, es que no tiene... Incluso hay muchas empresas que se dedican que cobran al autor particular por hacerle el libro y que le promete que se lo distribuirá bien después, digitalmente y en las librerías y tal, pero no es así. Lo que están haciendo, en el fondo, es una estafa, porque le cobran 4.000 euros por publicar su libro, que lo hacen en digital, imprimen 300 y es muy difícil distribuirlos, porque no las librerías tienen criterio, entonces tampoco venden todo lo que les llega. Y otro factor importantísimo es que las grandes editoriales, que son las que más apuestan por los libros digitales y por los audiolibros y tal, probablemente porque pueden permitírselo, porque es un tema que de momento no es demasiado rentable. No es demasiado rentable y cada país tiene su casuística diferente. Pero, por ejemplo, un dato que les puedo dar es que en España solo un 7% de los que leen contenidos digitales han pagado por ese contenido. O sea, todo el resto son cosas piratas. Entonces, claro, con estas cifras es muy difícil apostar por el libro digital bien hecho. Para una editorial mediana es muy difícil porque realmente requiere mucha inversión. Y cuando ves las ventas reales luego, o sea, lo que son ventas de esos libros digitales o de audiolibros con la piratería que hay, tiene futuro incierto realmente, ¿no? Encontrar calidad con este tipo de libros. ¿Aló? ¿Se escucha? Mira, me parece fantástico que un profesor de lenguaje se preocupe por esto, porque es el quid del asunto, ¿entiendes? El orden gramatical es el que nos permite precisamente pensar de manera secuencial. Eso es lo que nos permite pensar de esta manera. Ahora, yo no estoy en contra de los escarceos con el gusto de cualquier cosa, ni estoy en contra de los libros,
pero hay estadísticas y hay cosas que son bastante decidoras. A saber, menos de un 10% de los libros de ensayo serios están en digital. ¿Y por qué? Porque los autores saben perfectamente y no les gusta esto, a pesar de que les gusta que los lean, pero no les gusta perder su derecho. Muchos han estado 3, 4 años escribiendo un libro de ensayo cototudo, ¿me entiendes? Y resulta que después el derecho se va al aire. Pero no solamente es una cuestión crematística, también es un problema de seriedad. O sea, de lo fácil va a ser muy fácilmente digitalizable también, ¿sí? Yo represento a cerca de 80 editoriales de ensayo, las más mateas de todo el mundo hispanoparlante, ¿no? Estoy hablando de siglo XXI editores, estoy hablando de siglo XXI editores de Argentina, de México, ¿no? Estoy hablando de grandes editoriales de pensamiento, como es el caso de Trota, de Herder. Ni el 10% de sus libros están digitalizados. En cambio, los libros referenciales, pues las enciclopedias, ¿por qué no? Fantástico. Los diccionarios, ¿por qué no? Fantástico. La novela, no estoy en contra de nada de eso, pero sí creo que los buenos libros no dan ni siquiera para ser digitalizados y para que el propio autor pueda pensar en seguir escribiendo y vivir alguna vez de sus derechos, ¿no? Por otro lado, esa cosa de fondo del orden gramatical es importantísimo. Cuando leemos, estamos haciendo una lectura simultánea de gramatical, ortográfica, sintáctica. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? O sea, nuestro cerebro está funcionando en varios niveles que son extraordinariamente enriquecedores, ¿no? Por otro lado, también ha habido grandes esfuerzos. Nosotros mismos tenemos, por ejemplo, los grandes libros de la humanidad, qué sé yo, todos los que ustedes quieran, en formato manga, hecho de manera muy sesuda, aunque la metodología cambia, entonces el conocimiento se transmite a través de diálogos bien hechos, bien estructurados, bien pensados. Pero son libros pensados como tales, son libros elaborados, respetando todo el orden gramatical, ¿no? Y respetando el orden, además, del conocimiento. Entonces, hay esfuerzos que se están acercando a los muchachos de muchas maneras. Soy una entusiasta de estos libros clásicos, los clásicos de manga. Está Freud, está Marx, Mira, no hay mejor síntesis de la crítica de la razón pura de Kant que la síntesis en formato manga que tengo yo de Herder. Es una cosa impresionante, es una síntesis, pero perfecta, ¿no? Y así con el Capital de Marx, que nadie se atreve a leerlo, por supuesto, pero en una síntesis bien hecha, probablemente se logra acercar conceptualmente algunas de las ideas fundamentales, ¿no? Estamos trabajando nosotros también como editorial en la creación, la transmisión de la historia a través de buena novela gráfica, pero historiográficamente bien sustentada. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Y es tal la diferencia que incluso hemos logrado, estamos muy orgullosos con ello, que se traduzcan al francés episodios de la historia chilena, al francés, al coreano, ¿no? En fin, aquí factotum, ¿no? En fin, te aclaro eso porque hay diferencias de calidades que son importantísimas. Yo empecé a leer, bueno, yo tenía El Tesoro de la Juventud en mi casa, pero ¿sabes tú lo que me hizo leer más? Una cosa tremenda. 5 o 6 años cuando aprendí a leer. La revista, alguien de aquí debe tener edad parecida a la mía, algunos. El Bea, ¿se acuerdan del Bea? ¿Quién no leyó el Bea? Terrible, tú no. Ya, pero era terrible. Y sin embargo, eso nos permitió, la crónica roja más sangrienta, más escabrosa, nos permitió también entrar a leer y a entender el mundo y un mundo ajeno a través de esa lectura. Bueno, no sé, espero que esto te haya agregado un poco. Lo que sirva para leer. Sí, vamos a terminar. ¿Quiere hablar algo, Sebastián? Solo porque quiere...
Yo sé que Gonzalo, pero es el editor de Pehuen. Me tienes que ser tan breve porque si no me van a matar. Ya, Gonzalo. Segundo, una estrategia no desde la industria del libro, sino que desde la pedagogía. La lectura crítica. Dentro del aula es bueno tener un libro que esté mal escrito. Sí. Si lo manejas desde la lectura crítica, desnudemos ese libro, desnudemos esa lectura y comparémoslas con otras. Eso. Bueno, muchas gracias. Y mi plegaria como periodista, pero también como, sobre todo como autora y integrante de este enorme ecosistema, mucho cuidado, por favor, con las digitalizaciones. Yo sé que acá muchos de los bibliotecarios quieren que la gente lea, bueno, pero eso tiene que pagarse. Y se tiene que pagar, tiene que haber una legalidad, tenemos que tratarnos bien, tenemos que tener respeto. Y sí, en algunos, claro, pero en algunos casos. ¿Perdón? Sí, no, pero esa excepción no puede ser tampoco la fotocopia completa del libro, a eso yo me estoy yendo, no, yo sé. Cuando lo digo esto, es porque la biblioteca, pero el problema no es solo la biblioteca, es qué es lo que pasa en todo ese ecosistema que está alrededor. Cuando están diciendo que en España el 7% solamente ha pagado por ese libro, es porque, y ellos son bastante más millonarios que nosotros como para poder hacer sistemas de búsqueda de quién está pirateando. Esto puede ser una pandemia de la literatura, porque si no tenemos un ecosistema fuerte donde se paguen derechos de autor, donde haya conciencia de que, por ejemplo, si quieren comprar libros, hagan con libros buenos que verdaderamente nutran a la industria chilena también, y los mejores libros de afuera. Es decir, tiene que haber un equilibrio, una bibliodiversidad, saber elegir. Bueno, ustedes sí que lo han hecho, así que muchas gracias por todo el trabajo que han desarrollado. Que tengan un lindo congreso. Gracias.